Bien, configuramos la página. Ya, nos vamos a la un ratito, un ratito. A ver, para las indicaciones. A ver. A ver, les comparto la pantalla para las indicaciones. A ver, Laplace. Esta es la hoja de Laplace. Entonces aquí están unos ejercicios. Algunos de estos tengo resueltos. Les voy a poner en el blog de notas. Aquí están los deberes. De aquí solo vamos a hacer 3 problemas, ¿no? No tenemos 2 hojas. Sería de Laplace, 3 problemas me entregaría. Y también las aplicaciones. Estaba la última que vamos a ver esta semana. De aquí también 3 ejercicios. En el Moodle les voy a poner para ecuaciones, para la transformada Laplace y para las aplicaciones, para que no. Son 2 deberes diferentes, ¿no? Esto sería para la próxima semana, estos 2 temas. Ahora terminamos el Laplace y empezamos las aplicaciones de segundo orden. De aquí también tengo algunos ejercicios resueltos. También les voy a subir al blog de notas. Listo. A ver, estas serían entonces las fechas. Pero un ratito, es que me veo. Lentas.
Esperemos que se conecte. Ya. El último día que tenemos que tomar pruebas, todo es el día 7, entonces quedaría para el día miércoles 7 de septiembre. La prueba trazada se daría el viernes 9 de septiembre. Revisaríamos la nota el día lunes 12, porque tenemos que meter notas el día martes 13. Hasta ahí tenemos, entonces, hasta el día lunes 12 y revisamos todas las notas, las fórmulas y los promedios y todo eso. Es decir, saber toda la nota, ¿no? La nota de todo el semestre. Entonces, programemos para el día. Y los dos temas que irían el día 7 sería la plaza y las aplicaciones de segundo orden. Ya. Dejo de compartir. Nos vamos a la tablet. La hoja ahora les pongo la de aplicaciones. La hoja de la plaza ya está en el Teams, ¿no? En archivos. Compartir pantalla. Nos vamos a nuestro curso. Ya, entonces estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Ya. A ver. Año 22, mes 08, día 29. Bueno, solo terminamos esto y esta clase ya sería aplicaciones de segundo orden. Aplicaciones de segundo orden. A ver, terminemos la plaza. A ver, veamos este ejercicio que nos enseña algunas cosas. Dice resolver la ecuación diferencial por Laplace.
y me dice que la segunda derivada de x función de t más x función de t es igual a t. Y me dan las condiciones iniciales, x en pi sobre 2 igual a 0 y x' en pi sobre 2 igual a 1. Y entonces aquí tenemos un problema donde la teoría me dice que la ecuación tenemos que evaluar cuando hacemos la definición, la transformada de la derivada, tiene que ser en 0, no puede ser en pi sobre 2. A ver, analicemos cada uno de estos. Si usted coge x en pi sobre 2, me dice que es 0. Entendamos qué significa x en pi sobre 2. Lo que me está diciendo que x es la variable dependiente. Entonces, la variable independiente es pi sobre 2. Es decir, en realidad, cuando usted escribe x de pi sobre 2 igual a 0, lo que está escribiendo es cuando x, digamos, cuando t es igual a pi sobre 2, la variable dependiente es 0. Eso, así realmente estamos escribiendo. Cuando usted propone una condición inicial, lo que está dando valores a la variable independiente y la función. La variable dependiente tiene un valor, ¿sí? Cuando t vale pi sobre 2, x vale 0. Es lo que me está diciendo. Entonces tengo que hacer un cambio de variable a una nueva variable, de tal manera que cuando t valga pi sobre 2, se haga 0. Entonces lo lógico es que vamos a poner pi menos pi sobre 2. Ese sería mi cambio de variable. Entonces, en este cambio de variable, si t vale pi sobre 2, entonces omega va a valer pi sobre 2 menos pi sobre 2. Y esto me da 0. Entonces, ese es el cambio de variable que tengo que hacer. Un cambio de variable de tal manera que cuando t vale pi sobre 2, omega vale 0. Ese es el cambio de variable que tenemos que hacer. Y entonces, mi nueva variable, en realidad esto debería ir dentro de x. Este sería nuestro cambio de variable, que en forma general tendríamos que x, cuando x es igual a 0, cuando omega, ¿no? Primero pongamos en omega. Cuando omega es igual a 0, entonces vale 0. Este sí me sirve para transformar a plano. Nosotros entendemos, escribimos que x en 0 es igual a 0. Ojo, entonces acá arriba tenemos que entender que se trata de x función de t. En cambio, acá abajo, x es función de omega. ¿Sí? Ese es el cambio de variable que tenemos que hacer. Siempre, siempre que no le den en 0, cuando x le den un otro valor que no sea el 0, tenemos que hacer este cambio de variable. ¿Sí? Y lo mismo, el mismo análisis hacemos para x, cuando x, x', ¿no? X', aquí también tendríamos nosotros, cuando es función de t, hacemos exactamente lo mismo. Y aquí tendríamos que x', función de omega. Acá arriba, x', función de t, aquí sería función
X, cuando t vale pi sobre 2, vale, aquí sería 1. Cuando hacemos el cambio de variable, x' en 0, ahí vale 1. Haciendo el mismo cambio de variable, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos ahora nuestra nueva ecuación. ¿Cómo es nuestra nueva ecuación? Cogemos la ecuación que nos dan y hacemos el cambio de variable. La segunda derivada de x, función de omega, más x, función, a ver, x, la segunda derivada de x, función de omega, más x, función de omega, igual a t. T tenemos que sacar de esta ecuación. Si despejamos t, vemos que vale omega más pi sobre 2. Entonces, en vez de escribir t, escribimos el cambio de variable, omega más pi sobre 2. Y ahora sí, nuestras condiciones iniciales son, en esta nueva variable, x, cuando omega vale 0, y x' cuando omega vale 0, es igual a 1. Esta es mi nueva ecuación. Con esta voy a trabajar. Entonces, aquí, mentalmente, las tablas, todas las tablas tenemos en t. Ahora, mentalmente tenemos que cambiar a omega. Vamos a usar las mismas tablas de t cuando hacemos la transformada a s. Entonces, en las tablas tenemos t, la transformada de las funciones en t, llevamos a las funciones en S. Esa es la transformación. Y la inversa es lo mismo. Del espacio donde la variable es S, pasamos ahora a omega. Las tablas van a ser las mismas, ¿no? Entonces, mentalmente tenemos que cambiar T por omega en las tablas, ¿ya? Ahora sí, empezamos a resolver la ecuación. Y aquí resolvemos como todas las ecuaciones. Es decir, aplicamos a toda la ecuación la transformada de Laplace, ¿ya? Entonces, tendríamos nosotros la transformada de Laplace de la segunda derivada de x más la transformada de Laplace de la función x igual la transformada de Laplace de omega y más la transformada de Laplace de pi sobre 2. ¿Ya? Es decir, hacemos lo mismo, ¿no? Y ahora sí, utilizamos la propiedad de la transformada de la derivada, que sabemos que es s al cuadrado por la transformada de Laplace de x menos s por x en 0 y menos x' en 0. Esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Más la transformada de Laplace en x igual. Nos vamos a las tablas y ahora en las tablas, el t de las tablas ahora para nosotros va a ser omega. Y sabemos que la transformada de Laplace de t es 1 sobre s al cuadrado. En la tabla nos dice que la transformada de Laplace de t. Nosotros mentalmente el t de la tabla para nosotros es omega en este problema. Entonces sería 1 sobre s al cuadrado. Y tendríamos más pi sobre 2 por la transformada de Laplace de 1, que sabemos que es 1 sobre s, ¿ya? Este valor de aquí, este x0, me hace 0 todo el multiplicado por eso se hace 0 y x' es 1. Ya, entonces, cojamos factor común, la transformada de Laplace de x
nos quedaría S al cuadrado más 1. Y al otro lado nos quedaría 1 sobre S al cuadrado más pi sobre 2 por 1 sobre S, que es la transformada de 1. Y el menos 1 del lado izquierdo pasa al lado derecho como más 1. ¿Bien? Ahora, aquí saquemos como un denominador, que sería 2 S al cuadrado. Nos quedaría acá arriba 2 S al cuadrado dividido por S al cuadrado 2. Acá arriba me queda 2. Acá me quedaría 2 S cuadrado. 2S al cuadrado dividido para 2S, me queda S. Entonces sería más pi por S. Y el otro me queda más 2S cuadrado. Dividamos todo el término para 2. Nos quedaría la transformada de Laplace de X. Sería abajo. Si dividimos todo para 2, ¿no? Dividimos arriba, dividimos para 2, abajo dividimos para 2. Nos quedaría, abajo nos quedaría S al cuadrado por S al cuadrado más 1. Abajo. Arriba me quedaría 1 más pi sobre 2 por S y más S cuadrado. ¿Ya? Y ya tenemos nuestra solución de la ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial X, pero en omega, ¿no? X en omega ha sido igual a la transformada de Laplace inversa de abajo S al cuadrado por S al cuadrado más 1, arriba 1 más pi sobre 2 por S más S al cuadrado. Listo. Ya, entonces lo único que tenemos que hacer es llevar lo que está, la transformada inversa, llevar a la tabla para poder leer en las tablas. Entonces, para eso recurrimos a las fracciones parciales. Arriba 1 más pi sobre 2 por S más S al cuadrado. Abajo S al cuadrado por S al cuadrado más 1. En fracciones parciales sería A sobre S más B sobre S al cuadrado. Más abajo tenemos S al cuadrado más 1. Vemos que es un polinomio en S de segundo grado. Entonces arriba debe estar un polinomio en S de primer grado. Siempre el de arriba es un grado menor que el de abajo. Entonces sería C por S más D. Entonces tendríamos A, saquemos como un denominador. Nos quedaría el común denominador, nos quedaría S al cuadrado por S cuadrado más 1. Dividimos para S, nos queda A por S al cuadrado más 1. Luego, S al cuadrado por S al cuadrado más 1, dividimos para S al cuadrado y nos queda más B por S al cuadrado más 1. Y luego dividimos S al cuadrado por S al cuadrado más 1, dividido para S al cuadrado más 1, nos queda S al cuadrado. Entonces sería más S al cuadrado que multiplica a C por S más D. Ya igual aquí, igualamos
Aunque en este caso es conveniente. Bueno, ya ustedes ya saben esto de las fracciones parciales. Aquí van a tener el valor de A. A les va a dar pi sobre 2. B les va a dar 1. Se les va a dar menos pi sobre 2. Y D va a tener el valor de 0. Y entonces ya tenemos la solución en omega. X en omega ha sido igual a sería la transformada de Laplace inversa de A primero. Sacamos la constante y nos queda la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S. Más B sería más 1 por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S al cuadrado. Luego tenemos C, sería menos pi sobre 2 por la transformada de Laplace inversa. C está multiplicado por S, entonces sería S sobre S al cuadrado más 1. Y el último es 0, que es el D. Entonces, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro X en omega ha sido igual a pi sobre 2 por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S, que es 1. ¿Ya? Más. Aquí si nos vamos a la tabla y vemos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S al cuadrado, es T. Para nosotros mentalmente ese T, para nosotros en este problema es omega. Entonces sería más omega. Menos pi sobre 2 por. Si nos vamos a la tabla, se vería que S sobre S al cuadrado más 1 corresponde a coseno de alfa t. Y alfa vale 1. Sería coseno de t, pero en nuestro caso ese t en este problema es omega. Entonces sería coseno de omega. ¿Ya? Ahora tenemos que transformar como omega, sabemos que es igual a t menos pi sobre 2. Entonces reemplazamos y tendríamos la solución en t. La solución X función de t sería pi sobre 2 haz omega, que sería t menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2 por coseno de t menos pi sobre 2. Entonces el pi sobre 2 se va con pi sobre 2. Y nosotros sabemos que coseno de t menos pi sobre 2, sabemos que es igual a coseno de t por coseno de pi sobre 2 más seno de t por seno de pi sobre 2. Este nos da 1, este nos da 0, es decir, todo ha sido igual a seno de t. Ya tenemos nuestra solución. La solución X función de t ha sido igual a t menos pi sobre 2 por seno de t. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, siempre que les den condiciones iniciales que no estén en 0, tienen ustedes que cambiarle a 0, haciendo este cambio de variable. Como les digo, en ecuación diferencial, usted aprende una vez y el resto es igualito, ¿no? Siempre es lo mismo. Sea el valor que sea, usted cambia las variables. Ya. A ver, otro problema que nos enseñe algo. En la clase pasada hicimos una ecuación íntegro diferencial. A ver, este otro problema también que nos enseña algo. Este de aquí.
Dice resolver. Ahora observe, es y' función de x. Las ecuaciones normales que hemos trabajado. Menos 4y' función de x igual a 6 por e a la 3x menos 3 por e a la menos x. ¿Ya? Y me dan las condiciones iniciales que y de 0 es igual a 1 y y' en 0 es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces lo que se hace aquí, ya mentalmente ahora nuestra tabla está en las transformadas que va de la variable t a la variable s. Ahora en nuestra mente, mentalmente tenemos que hacer el cambio. Todo lo que está en las tablas de t tenemos que cambiar a x. Sí, entonces vamos a trabajar con la misma tabla, no hace falta hacer otra tabla. Y entonces aplicamos en la transformada de Laplace. Recuerde que lo primero que tiene que hacer es aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. A toda esta ecuación le aplicamos la transformada de Laplace. Nos quedaría la transformada de Laplace de la segunda derivada de y menos 4 veces la transformada de Laplace de y igual a 6 veces la transformada de Laplace de e a la 3x menos 3 veces la transformada de Laplace de e a la menos x. ¿Ya? Entonces aquí la definición, sabemos que la segunda derivada es s al cuadrado por la transformada de Laplace de y menos s por y evaluada en 0 y menos y' evaluada en 0. La primera. Aquí es la transformada de la primera derivada. ¿Ya? Menos 4 veces la definición de la transformada de la primera derivada. Es s por la transformada de Laplace de y menos y en 0. ¿Ya? Y esto es igual a 6 veces la transformada de Laplace de e a la 3x. Entonces para nosotros sería en la tabla e a la 3t. Entonces alfa vale 3 y corresponde a s menos alfa, que en este caso es 3, y arriba 1. Menos 3. La transformada de Laplace de menos x, para nosotros en la tabla sería e a la menos t, donde alfa vale menos 1. Y correspondería a 1 sobre s menos 1. Entonces sería s más 1. Abajo, arriba, 1. Ya, recuerden, y de 0, este es 1. Y prima de 0 es menos 1. Y de 0 es 1. Entonces ahora saquemos factor común. La transformada de Laplace de y nos quedaría s al cuadrado. Aquí sería menos 4s. Y nada más. Ese sería el lado izquierdo. Lado derecho. En el lado derecho tendríamos abajo s al cuadrado, s menos 3, arriba 6. Menos s más 1, arriba 3. Y aquí tendríamos nosotros s, el menos s, ¿no? S por 1, menos s por 1, menos s. Pasa al otro lado como más s. Y tendríamos menos 4 por el y sub 0, que está en paréntesis. Sería menos por menos más. Y el menos 1 con el menos se hace más. Tendríamos 5 al lado izquierdo, ¿no? Negativo, positivo.
iría al lado derecho como negativo, menos 5. ¿Ya? Aquí ya tenemos la transformada de Laplace de Y. La transformada de Laplace de Y va a ser igual. Saquemos factor común S, pasa al otro lado dividiendo S por S menos 4, que es lo mismo, ¿no? Y todo esto multiplica a S menos 3, 6 menos S más 1, 3 más S menos 5. Y entonces aquí también aplicamos fracciones parciales y vemos que la transformada de Laplace de Y, y para nosotros la transformada de Laplace de Y, estaría dado. Vamos haciendo del menor al mayor. Sería A sobre S más S más 1, arriba B, es un polinomio de primer orden, de primer grado. Luego tendríamos más S menos 3, arriba C. Y el último, más S menos 4, arriba D. ¿Ya? Y luego, haciendo la matemática, ustedes van a encontrar que A tiene el valor de 5 medios. B tiene el valor de menos 3 medios, 3 quintos. C va a tener el valor de menos 2 y D va a tener el valor de 11 sobre 20. ¿Bien? Y ahora sí ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Y, función de X, ojo, ¿no? Siempre pongan para acordarse la solución en qué variables, ¿no? En este caso X. Tendríamos A, que sería 5 medios, por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S. Más B, que sería menos 3 quintos, por la transformada de Laplace inversa de S más 1 abajo, arriba 1. Más C, en este caso sería menos 2 por la transformada de Laplace inversa de S menos 3 abajo, arriba C. Y más D, que sería más 11 sobre 20 por la transformada de Laplace inversa de S menos 4 arriba 1. ¿Ya? Pues vamos a las tablas y buscamos las inversas. El 1 sobre S es 1, no hay problema. Menos 3 quintos. Aquí 1 sobre S más 1 corresponde a E a la alfa T en la tabla, donde alfa vale menos 1. Pero en lugar de T nosotros tenemos que cambiar mentalmente a X. Entonces sería por E a la menos X. Luego tendríamos menos 2. Vamos a las tablas y aquí corresponde. ¿Qué le puse ese? Aquí es 1. 1. Vamos a la tabla y corresponde a E a la alfa T, donde alfa vale ahora 3. Pero nosotros en lugar de T ponemos X. Sería E a la 3X. Y el último, más 11 sobre 20. Aquí correspondería a E a la alfa T, donde alfa vale 4 y T vale X. Entonces sería E a la 4X. ¿Ya? Y está resuelto el problema. Bien, entonces ahora les voy a copiar los adicionales de la transformada de Laplace. Copiar. Pegar. Bueno, acá arriba les voy a poner.
pegar, copiar, pegar, ya. Entonces aquí, en estos dos hojas adicionales, están ejercicios que están en la hoja, ¿no? En la hoja que ya está en el Moodle, en el Teams. Ya les voy a subir también al Moodle todo esto. Entonces aquí tenemos aplicación de la definición. Aquí la transformada, aquí están las propiedades. Entonces están en varios ejercicios, ¿no? Aquí también hay problemas de convolución, que bueno, no. Aquí está la convolución. En la siguiente también tenemos. Aquí está, ¿no? Resuelto el problema. Aquí son propiedades, ¿no? Les pongo estas propiedades para que ustedes vean cómo se aplica. Y aquí están problemas resueltos. Ya. Ya, y ahora entonces entramos en la última parte que es pequeñita, no es larga, ¿no? Es muy pequeña. Mm, Nosotros antes hacíamos para varios casos, ¿no? Hacíamos para circuitos eléctricos, pero nos quitaron también eso, ¿no? Y nosotros damos adicionalmente porque el problema que voy a hacer del resorte de movimiento armónico simple se aplica también para sistemas, circuitos eléctricos, donde tiene bobinas, capacitancias y resistencias. Aquí, ratito. Ya. Entonces, las aplicaciones de segundo orden van a ser ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes, ¿no? A el movimiento armónico simple y el movimiento armónico amortiguado. Y el forzado es el no homogéneo. Y ahí podemos hacer por los dos métodos, por variación de parámetros o por Laplace. Ve, ya. Entonces sería modelamiento de segundo orden. Para nosotros en la hoja le pusimos aplicaciones de segundo orden. Perdón. Entonces vamos aquí a trabajar con lo que ustedes han trabajado desde el colegio, ¿no? Es el movimiento armónico simple. En el colegio nos daban la ecuación del movimiento armónico simple. Ahora lo que vamos a hacer es obtener esa ecuación. Entonces empezamos son los tres movimientos nada más, ¿no? Movimiento armónico simple, el movimiento armónico amortiguado y el movimiento armónico forzado. Y con eso ya se termina todo. Entonces empezamos con el movimiento armónico simple. Las siglas son MAS.
Y entonces para nosotros mentalmente vamos a coger un resorte y lo vamos a fijar en el techo. Entonces, cuando usted coge y le coloca en el techo, este va a tener una longitud L, una constante elástica acá. Y aquí el resorte está no estirado, ¿no? Es decir, este sería el original, ¿no? El resorte en su forma original. Luego vamos a coger este resorte y vamos a colocar una masa. Entonces el resorte va a comenzar a estirarse. Y le vamos a dejar de tal manera, aquí va a haber una distancia que recorre que le vamos a llamar S. Y aquí la masa va a quedar en equilibrio. Eso significa que el peso, masa por gravedad, menos la constante elástica por la distancia S es cero. En equilibrio sabemos que el peso va a ser igual a la constante elástica por la distancia. ¿Ya? Esa es la segunda etapa. Luego viene un agente externo, una mano, por un momento simplemente va a sacar. A este nosotros le vamos a llamar el punto de equilibrio. Ya vamos a anotar todo esto, ¿no? Le saca del punto de equilibrio, que puede ser para arriba o para abajo, ¿no? El agente externo puede alar para abajo o subir la masa. Entonces nos quedaría la tercera etapa. Solo por facilidad visual vamos a estirar, ¿no? Entonces se estira el resorte. Bien, entonces este es el estiramiento por el peso, que es ese. Y este estiramiento, que es por el agente externo, que le vamos a llamar X, y va a ser función de T. Ya, recuerden, este es el punto de equilibrio. Es importante el punto de equilibrio. Todo lo que está arriba, negativo. O que se dirija hacia arriba, negativo. Todo lo que está abajo o se dirija hacia abajo, positivo. Esa va a ser la convención. Bueno, ventajosamente todos los libros de todos los autores al menos coincide con esto. Es lo único que se han puesto de acuerdo. ¿Ya? En este proceso, entonces, y se le suelta, ¿no? Es decir, el agente, el agente externo estira X y le suelta. Y este movimiento comienza y se supone que es perpetuo, ¿no? Es decir, durante todo el resto de la vida oscilaría. A menos que aparezca una fuerza externa, algo que cambie, ¿no? Ya. Entonces, lo que se aplica aquí es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Pues me dice que en este caso también tenemos que el movimiento por la aceleración sabemos que es igual al sumatorio de las fuerzas. En realidad son vectores, ¿no? Pero observe que todo está moviéndose en el eje Y. Entonces sería M por A por J, ¿no? El unitario de Y. Igual al sumatorio de fuerzas por el unitario J. Entonces aquí se puede ver que se puede trabajar con los módulos, ¿no?
Bien. Y esta sería la ecuación. Entonces aquí lo único que necesito es expresar, en este caso vamos a trabajar con el desplazamiento. Sería masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo igual a la suma de fuerzas. Las fuerzas acá en la tercera gráfica, ¿no? Está dado por masa por gravedad menos la constante elástica del resorte por S más X. Entonces tendríamos nosotros que la masa por la segunda derivada de la posición ha sido igual a masa por gravedad menos K por S menos K por X. Pero observen masa por gravedad menos K por S, acá en la segunda gráfica me dice que es 0. Todo esto se hace 0. Y ya tengo mi ecuación. Pues la ecuación me queda que la masa por gravedad, masa por aceleración, ha sido igual a menos K por T. Si le pasamos al lado derecho, tenemos nuestro masa por gravedad, perdón, masa por aceleración, más K por T. Perdón, aquí no es T, es X. K por X es igual a 0. Esta es nuestra ecuación. Observen que es una ecuación muy sencilla, ¿no? Si ustedes aquí analizan, comparemos, a ver, veamos qué tipo de ecuación es. Comparemos con la ecuación A, segunda derivada de X más B, por la primera derivada de X más C por X igual a 0. Comparamos y vemos que A es igual a la masa. B en este caso es 0. C es igual a la constante elástica del resorte y 0 es igual a 0. Entonces usted observa que se trata de una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes de segundo orden. Ya sabemos cómo resolver esas ecuaciones, ¿no? Es la más sencillita de todas. Pero esta no me sirve en realidad esta ecuación. Lo que yo necesito es la estándar, porque esta es la general. Esa es la ecuación general. Necesito llevar a la estándar. ¿Cómo llevo a la estándar? Dividiendo todo para la masa. Y observen lo que me queda. Nos quedaría X, la segunda derivada de X, más K sobre M, por X igual a 0. Esto me interesa. Voy a trabajar con este tipo de ecuación, la estándar. Perdón. ¿Ya? Entonces, esta es la que me interesa, esta ecuación. A ver, comparemos con la estándar. Serían la segunda derivada más P por X primera derivada más Q por X igual a 0. Y entonces aquí hay un 1, aquí hay un 1, cumple. P sería 0, Q sería K sobre M y 0 es 0. Entonces esta es la estándar o normal. Esta es la ecuación que me interesa. ¿Bien? A ver, escribamos acá todo lo que necesitamos. K va a ser la constante elástica. Del resorte.
Este valor siempre es mayor que 0. M va a ser la masa. La masa pero ojo, es puntual, ¿no? Es decir, es la abstracción matemática del cuerpo. Es puntual significa que no tiene dimensión y también va a ser siempre mayor que 0. Luego tenemos el punto de equilibrio. Y luego tenemos x función de t, que para nosotros va a ser la elongación o el desplazamiento, ¿no? Para nosotros x representa el desplazamiento, la posición con respecto al punto de equilibrio. Esta es la variable dependiente. Y A va a representar la amplitud. La amplitud es la máxima distancia que puede recorrer la elongación. Ya, no necesitamos nada más, ¿no? Ya, ahora sí. Volvamos a nuestra ecuación. Como se trata de una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes de segundo orden, pues nosotros sabemos que la forma de la solución fundamental sabemos que es x función de, en este caso sería función de t, el tiempo, ¿no? Aquí es t hace las veces de tiempo. A ver, escribamos, a ver. Para que quede claro, escribamos la ecuación como una función de tiempo. Eso es. A ver, escribamos nuestra ecuación. Sería la segunda derivada de la posición en función del tiempo, más k sobre m, por la posición. A ver, en el primer caso es la derivada, ¿no? De la posición respecto al tiempo. Esto es igual a 0. Esta es la ecuación que estamos analizando. Este sería el modelo, ¿no? A ver, escribamos modelo. Ya, como se trata de una ecuación diferencial, lineal, homogénea, con coeficientes constantes de segundo orden, todo eso, entonces sabemos que la forma va a ser x igual a e. Como los coeficientes constantes es e a la mt, pero el m aquí se va a confundir con la masa, entonces algunos autores le ponen e elevado a la gamma t. En vez de m le vamos a hacer gamma. Ya, y hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, ¿no? Es decir, sacamos la primera derivada. Sería gamma por e a la gamma t. Sacamos la segunda derivada. Lo mismo que se hace siempre, ¿no? Y luego reemplazamos en la ecuación diferencial. Bien, entonces tendríamos la segunda derivada. En la ecuación diferencial, a ver, escribamos segunda derivada más k sobre m por x igual a 0. En esta ecuación reemplazamos y nos quedaría el gamma al cuadrado por e a la gamma t más k sobre m por x, que es e a la gamma t igual a 0. Sacamos factor común y nos quedaría, perdón, gamma cuadrado más k sobre m por e a la gamma t igual a 0.
Ya como perdón, e a la gamma t nunca es 0, siempre es mayor que 0, entonces vemos que el polinomio en gamma es 0. Entonces gamma al cuadrado va a ser igual a menos k sobre m. Sacamos la raíz cuadrada de gamma al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de menos k sobre m. Esto es lo mismo que escribir raíz de menos 1 por raíz de k sobre m. Y nos da el valor absoluto de gamma igual a i por raíz de k sobre, quitamos las barras de valor absoluto, simplemente para ver mejor, pongamos 0 más menos i raíz de k sobre i. Y si esto igualamos nosotros a alfa más menos y beta, ya tenemos el valor de alfa y el valor de beta. Alfa vale 0 y beta vale raíz de k sobre i. Ya tenemos alfa y beta. Y recuerden la solución general, sería raíces complejas, ¿no? Entonces, la solución general, recuerden, en raíces complejas, en coeficientes constantes, sabemos que es x función de t igual a e a la alfa por t por c sub 1 coseno beta t más c sub 2 seno beta t. Listo. ¿Ya? Entonces, reemplazando nuestros valores, tenemos la solución de la ecuación. X función de t ha sido igual a e a la 0 por t por c sub 1 coseno de raíz de k sobre m por t más c sub 2 por seno de raíz de k sobre m por t. Bien, entonces ya tenemos, esto es C1 y tenemos nuestra solución general. X función de t ha sido igual a c sub 1 por coseno de raíz de k sobre m por t más c sub 2 por seno de raíz de k sobre m por t. Listo. Pero esta, observen, no es la ecuación que nosotros conocemos, ¿no? Que nos dieron en el colegio. Llevemos de esa forma. ¿Cómo se lleva de esa forma? Se hace lo siguiente. Si le vamos a llamar a la frecuencia angular la raíz de k sobre m. Entonces, la frecuencia angular en nuestro caso ha sido la parte compleja, beta, de la raíz compleja, ¿no? De las raíces complejas, el beta ha sido la frecuencia angular. Ya, y si cogemos nosotros y vamos a hacer un triángulo rectángulo, donde aquí está C sub 1, aquí está C sub 2 y la ay, se me fue el nombre. La hipotenusa igual la amplitud. Entonces tenemos que A es igual a la raíz cuadrada por Pitágoras, C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado. Entonces la amplitud sacamos de este triángulo rectángulo y tenemos también la función, aquí va a estar el ángulo pi. Entonces el seno del ángulo pi es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Y ya tenemos C sub 1. C sub 1 va a ser igual a A por seno de phi. Luego tenemos coseno de phi, que va a ser C sub 2 sobre A. Y ya tenemos A, C sub 2. C sub 2 ha sido A por coseno de phi. Ya esto reemplazando la ecuación y utilizando las propiedades trigonométricas, y todo esto de suma de productos, de senos y todo lo que está en la tabla, ¿no? Llegamos a que la solución X función de t, la posición, ¿no?, de la partícula en el tiempo t con respecto al punto de equilibrio, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Es la amplitud por el seno de omega t más phi. Esta es la ecuación que todo el mundo conoce, ¿no?, del movimiento armónico simple. Entonces en el colegio, en prepo, nos daban esta ecuación. Nunca lo obtuvimos, ¿no? Creo que trigonométricamente se puede obtener el movimiento circular. Pero nosotros ahora obtenemos ya matemáticamente. Este es el movimiento armónico simple, la solución del movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, esta lo que me dice, ¿qué me dice esta ecuación? Esta ecuación describe un movimiento sinusoidal periódico e indefinida. Con periodo P igual a 2pi sobre omega, que para nosotros sería beta, y frecuencia F igual a 1 sobre T, sobre el periodo. Que es todo lo que ustedes aprendieron en movimiento armónico, ¿no? Aquí se aplica, se pregunta cuál es el periodo después de 3 minutos y todo eso, ¿no? Lo que aprendieron en los colegios siempre, ¿no?, de movimiento armónico, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia angular? ¿Cuál es el periodo? Porque este es un movimiento armónico, ¿no?, eterno. Encontrar la frecuencia, encontrar el periodo, encontrar la frecuencia angular y todo lo que dice. A ver, hagamos un ejercicio. A ver, dice, un peso de 6 libras. Recuerden, estas son libras fuerza, ¿no? A ver, yo aquí una vez cometí un tremendo error. El libro de SIL, que es el libro oficial, está en el sistema inglés, este capítulo. Todo el capítulo, no sé si lo pusieron en honor a Newton, ¿no? Me da la impresión que fue así. Y hay algunos libros que hacen eso, ¿no? Aquí utilizan las unidades de medida que utilizó Newton cuando resolvió. Estos problemas resolvió Newton, ¿no?, en esa época, hace 400 años. Y lo hizo en el sistema inglés. Entonces, me da la impresión de que los libros en honor a Newton mantienen el sistema inglés. Nosotros sabemos que trabajamos con el sistema internacional, el MKS. Y yo una vez cometí el error de estas clases pasarles al sistema MKS. Es decir, a kilogramos, a Newton y todo eso. Pero el libro oficial que tenían que estudiar los muchachos era SIL y está en el sistema inglés. Entonces fue una catástrofe eso, porque yo les enseñé en el sistema MKS, en el sistema internacional, y todos los libros, el folleto, todo está en el sistema inglés. Entonces, en vez de ayudar, les perjudiqué a los muchachos. Me tocó rehacer de nuevo y me tocó clases extras inclusive para poder hacer esto en sistema inglés. Entonces ya una vez curado de mi error, porque yo quería pasar todo al sistema, en sistema internacional,
El problema es que el libro está en sistema inglés y el libro oficial y los ejercicios, todo está en el sistema inglés. Entonces vamos a trabajar en el sistema inglés. Vamos a ver que no es difícil, ¿no? Vamos a aprender aquí las conversión de unidades, no es nada del otro mundo. Dice un peso de 6 libras, en este caso son fuerza, ¿no? Cuidado, no es libras de masa, ¿no? Estos son libras fuerza. Dice estira. Un resorte. Seis pulgadas. Punto seguido. Si el peso te jala, bueno, no sé la traducción de este ejercicio, se jala 4 pulgadas. Por debajo del punto de equilibrio y se suelta. Coma, describa el movimiento. ¿Ya? En eso, ¿no? A ver, vamos haciendo una tablita aquí del sistema inglés para saber cómo son las conversiones. Ya, en el sistema inglés y en el sistema internacional. La correspondencia, ¿no? Las libras fuerza en el sistema inglés corresponden a Newton en el sistema internacional. Van en los dos sentidos. La unidad de medida pie en el sistema internacional es el metro, para la longitud, ¿no? La masa, sabemos que en el sistema inglés es el SLU. En el sistema internacional es el kilogramo. El tiempo sí es el mismo, ¿no? Segundo. Ya, veamos la conversión. La gravedad en el sistema inglés es 32 pi por segundo al cuadrado. En cambio, en el internacional, la gravedad es 9.8 metros por segundos al cuadrado. Ya, otra medida que vamos a utilizar es que un pie tiene 12 pulgadas. Esta tabla es lo único que necesitamos saber, ¿no? No necesitamos saber nada más. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Por eso no es nada difícil. Ya, y una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Ya? Y en los dos sistemas el peso siempre es masa por gravedad, sea en el sistema inglés o sea en el sistema internacional. Esta es la única tabla que necesitamos saber, no necesitamos nada. Claro, si usted quiere ver más del sistema de la yarda, porque ahí también hay las yardas y cosas que se utilizan mucho en el fútbol americano, ¿no? Las distancias y todo eso. Ya, entonces en nuestro caso, a ver, la primera etapa me dice que si nosotros tenemos el punto de equilibrio, dice, se jala por debajo, dice, por debajo. Ya. A ver, a ver, hagamos un bosquejo aquí. Viene el resorte desde acá arriba. Ya, aquí sería nuestra posición. El primer gráfico estaría aquí, ¿no? De este gráfico, el primero. Aquí, este. El primer gráfico y el segundo.
Solo con los dos trabajamos en esta primera etapa. Sí. Me dice que acá, hasta donde está la línea segmentada, está el resorte sin nada. Dice el peso de 6 libras. Se le pone un peso de 6 libras y me dice que se estira hasta el punto de equilibrio. Se estira 6 pulgadas. Y aquí estaría nuestra masa. Ya. Aquí está el punto de equilibrio. Es decir, la masa de 6 libras le estira el resorte hasta llegar al punto de equilibrio. Entonces nosotros sabemos que en el punto de que aquí está el punto de equilibrio. Es decir, está en equilibrio. Y sabemos que en este caso la masa por gravedad menos la constante. Aquí recuerden las 6 pulgadas es S, ¿no? S igual a 6 pulgadas. Sería la constante elástica del resorte por S. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces tendríamos masa por gravedad igual acá por S. Entonces tendríamos despejemos K, sería masa por gravedad sobre S. Ya, entonces acá arriba me dice que un peso de 6 libras. Entonces masa por gravedad sabemos que es igual a peso sobre S. Ya, entonces ya tenemos K. Primero hagamos la conversión antes de utilizar la fórmula. S representa las 6 pulgadas. Y sabemos, siempre tenemos que trabajar en pie. Como el sistema internacional en metros, pues sabemos que un pie, 12 pulgadas. Esto nos va a dar medio pie. Ya tengo S. Y ahora sí, encontremos K. K va a ser igual al peso. El peso es 6 libras. 6 libras fuerza. Y ese es el número de pulgadas, que sería medio pie. Esto me va a dar 12 libras fuerza sobre pie. Ya tenemos el valor de K. Y ahora, yo necesito encontrar la masa, porque no me dan la masa. No me dan la masa. Entonces, para eso utilizamos el peso. Peso sabemos que es masa por gravedad. Eso significa que la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Ya. El peso sabemos que es de 6 libras fuerza. La gravedad sabemos que es 32 pie por segundos al cuadrado, dividido por segundos al cuadrado, no, por segundos al cuadrado. Esto va a ser igual a 3 sobre 16 slug. Entonces, un slug es libra fuerza sobre pie sobre segundo. Eso es un slug. Ya tengo masa, tengo K, tengo todo, ¿no? Ahorita. ¿Ya? Ahora sí, apliquemos el modelo. El modelo me dice que la segunda derivada de la posición más K sobre M por X igual a 0. Entonces tendríamos que la segunda derivada más K sobre M, K sabemos que vale 12.
M sabemos que vale 3,16. Y todo esto por X es igual a 0. Esto nos da La segunda derivada. Haciendo la matemática de esto nos va a dar 64x igual a 0. Este es nuestro modelo. Este es el modelo de este problema. Bien, entonces nuestro trabajo es resolverlo. Siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Esto es en todos los casos, en simple, en acelerado, en forzado, el proceso siempre es el mismo. Ya, entonces, como se trata de una ecuación, ya sabemos, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, en este caso es homogénea. La forma de la solución sabemos que es x va a ser igual a e a la gamma por t. La primera derivada es gamma por e a la gamma por t. La segunda derivada es gamma al cuadrado por e a la gamma por t. Reemplazamos en la ecuación y tendríamos gamma al cuadrado por e a la gamma por t más 64 e a la gamma por t igual a 0. Sacamos factor común, gamma al cuadrado más 64 por e a la gamma por t igual a 0. Ya tenemos nuestro polinomio. Gamma al cuadrado más 64 igual a 0. Entonces aquí tenemos que gamma al cuadrado es igual a menos 64. Sacamos la raíz cuadrada de gamma al cuadrado. Sería sacar la raíz de menos 64, que sabemos que es raíz de menos 1 por raíz de 64. ¿Bien? Nos da el valor absoluto. Observen que es el mismo proceso, ¿no? Siempre es el mismo proceso. Y serían las barras de valor absoluto de gamma igual a I por 8. ¿Bien? Entonces gamma ha sido más menos I por 8. Es decir, esto igualamos a alfa más beta más I más menos I beta. Ya tenemos alfa vale 0 y beta vale 8. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra solución general. Solución general es igual a x función de t igual a c sub 1. A ver, escribamos la solución para acordarnos, ¿no? Solo para acordarnos. No hace falta que haga esto. Esto debe tener una tablita al lado, ¿no? Las fórmulas. E a la alfa por t, c sub 1 coseno de beta por t, más c sub 2 seno de beta por t. Entonces la solución en nuestro caso sería alfa se hace 0. Digamos, alfa es 0 y a la 0, 1. Entonces tendríamos la solución general es x función de t ha sido igual a e. No, la evidencia es c1. Esto nos quedaría c sub 1 por coseno beta 8t más c sub 2 seno de 8t. ¿Ya? Esta sería la solución general. En todos los modelos, recuerden, me piden la solución particular. Entonces tengo que sacar condiciones iniciales. Aquí están las condiciones iniciales. Recuerden que el punto de equilibrio, todo lo que está arriba del punto de equilibrio es negativo. Posición o si se dirige hacia arriba. Aquí está el punto de equilibrio. Todo lo que está abajo es positivo. O lo que se dirige hacia abajo. Dice, un peso se jala 4 pulgadas por debajo de. Entonces la posición inicial, x sub 0 ha sido igual a más 4, que está abajo. Y por debajo, y se suelta. ¿Qué significa eso? Que a ver, pongamos mejor así para que se vea mejor. X en 0, el tiempo 0, 4. Y me dice que se suelta nada más. Es decir, no le empuja ni hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente le suelta. Eso significa que la velocidad en el tiempo 0 es 0. Si me pusiera una velocidad hacia arriba, o sea, el dato que suelta empuja hacia arriba, entonces tendría una velocidad
inicial negativa, porque se dirige hacia arriba, que es negativo. Y si coge la masa y le da un tirón hacia abajo, tendría una velocidad inicial positiva, si está dirigida. Pero en este caso le suelta. Entonces no tiene velocidad, no manda ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente suelta, entonces la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Ahí están mis dos condiciones iniciales. Está acá del texto eso, ¿no? Bien, entonces tenemos condiciones iniciales. Las condiciones iniciales serían la posición X en 0 es igual a 4 pulgadas, positivo, ¿no? 4 pulgadas. Ya esto le convertimos a pies. Un pie, 12 pulgadas. Esto me da un tercio. Un tercio de pie. Ya, y la velocidad, a ver, un tercio de pie. La velocidad me da 0, ¿no? Me dice la Profe, velocidad. disculpe. Sí, dígame. No sé si soy solo yo, pero no me aparece la pantalla. Ah, perdón. Perdón, parece que sea un ratito. Algo ha pasado. Muchas gracias. A ver, déjame ver. Y se ha desconectado esta. La tablet se ha desconectado, pero ¿qué pasaría? Eso es. Ya, muchas gracias. Apenas pase eso, por favor, indíqueme para que no se pierdan. Ya. Entonces tenemos el modelo, hemos encontrado alfa, beta. Ya. Estamos en condiciones iniciales. Condiciones iniciales serían siempre en pie, ¿no? No, me van a dar en pulgadas, pero se le pasa a pie. Un tercio de pie. Ya tenemos y la posición no hay problema, ¿no? Digamos, la velocidad sabemos que es 0. Ya. Ya, entonces ahora lo único que hacemos es aplicar la primera condición. Tenemos que la posición inicial ha sido igual a un tercio de pie. Ya, reemplazamos en la solución general. X en 0 ha sido igual a C por 1 por coseno de 8 por 0 sería 0 más C sub 2 por seno de 0. Este se me hace 0. Este se me hace 1. Entonces aquí tenemos un tercio igual a C sub 1. Ya tengo mi primer valor C sub 1. ¿Cómo encuentro C sub 2? Utilizando los derivemos, ¿no? La derivada. Derivemos x' función de t. La derivada sería menos 8 veces C sub 1 por seno de 8t. Es la primera. La segunda sería más 8 veces C sub 2 por seno de 8t. Ya, reemplazamos. Sabemos que x' en 0 es igual a 0. Entonces tendríamos x' en 0 es igual a menos 8 por C sub 1 por seno de 0 más 8 C sub 2 por seno de 0. Esto se me hace 1. Perdón, esto se me hace 0. Esto se me hace 1. Y sabemos que va a ser igual a 0. Tendremos 0 igual a 8 por C sub 2. ¿Ya? Entonces vemos que C sub 2 tiene que ser 0. Bien, entonces tenemos la solución particular. Siempre buscamos soluciones particulares en los modelos, ¿no? Entonces, la solución particular ha sido x función de t igual a c sub 1, que es un tercio, por coseno, en este caso de 8t. Bien, si observan es la forma que conocemos, ¿no? La forma x función de t es igual a por seno
de omega t más phi. Bien. A ver, lleguemos a este valor. Veamos, de una vez hagamos eso. Para que vean cómo se transforma. Porque por lo general le van a pedir de la forma conocida, ¿no? Usted va a tener de la primera forma, pero tiene que llevar a la forma conocida. Phi, esta es la amplitud, este es C sub 1 igual a 1/3, este es C sub 2 igual a 0. Entonces, C sub 1 es igual a 1/3 y C sub 2 en este caso es 0. Entonces la amplitud es igual a raíz de C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 1/3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto me da 1/3. Y sabemos que la frecuencia angular es igual al beta, ¿no?, del número complejo, y en este caso es igual a 8. Y sabemos que el seno de phi es igual a C sub 1 sobre A. Es decir, 1/3 sobre 1/3. Esto me da 1. Y sabemos que esto es el seno. Sería phi, va a ser el arcoseno. Seno a la menos 1 es arcoseno de 1. Que sabemos que es pi sobre 2. ¿Ya? Entonces tenemos que la solución, sabemos que la solución x función de t va a ser igual a la amplitud, 1/3, por el seno de 8t más pi sobre 2. Si ustedes resuelven esta propiedad, llegan al mismo, 1/3 coseno de 8pi. Listo, les doy esto para que vean cómo se hace, ¿no? Porque siempre les van a pedir, por lo general se les pide de esta manera. Si no le piden, le deja de esta manera, ¿no?, de la solución particular. Pero por lo general se les pide en la forma tradicional, ¿no?, que todo el mundo conoce, la amplitud por el seno de omega t más phi. Bien, por ejemplo, aquí podemos encontrarle periodo. ¿Cuál sería el periodo de este problema? Sí, el periodo, si me dicen, ¿cuál es el periodo del problema? Pues sabemos que el periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular. En este caso sería 2pi sobre 8. Es decir, el periodo ha sido pi sobre 4. ¿Qué es el periodo? El tiempo que se demora en dar una vuelta, ¿no? Es pi sobre 4. Ahora la frecuencia. ¿Cuántas vueltas se demora por segundo? La frecuencia. 1 sobre t. Es decir, para nosotros sería 4 sobre pi. Estos son ciclos por segundo. Es decir, ¿cuántos ciclos deberían en segundo? Aquí en cambio sería un ciclo se demora 4pi segundos. Es decir, dar una vuelta se demora 4 segundos. La frecuencia es el inverso. En un segundo, ¿cuántas vueltas dan, ¿no? Ya. Ese sería el movimiento armónico simple. Vamos ahora al movimiento armónico amortiguado. Que le ponen los AMAA. Movimiento armónico amortiguado. A ver, copiemos el de arriba, el gráfico. Copiemos el mismo gráfico porque por cuestiones de tiempo. Cojamos el gráfico nada más. Copiar. Pegar.
Listo. Ya. Ahí estamos. Es el mismo gráfico, ¿no? Es exactamente el mismo gráfico. Ya, pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a este gráfico? A este gráfico lo que vamos a hacer es ponerle aquí un recipiente. ¿Sí? Aquí un recipiente que tenga algún fluido, por ejemplo, aceite o algún gas, que tenga un fluido. Y ahora le vamos a hacer oscilar al cuerpo en ese fluido. Entonces aparece una fuerza de amortiguamiento. Entonces aquí aparece una fuerza, entonces aquí aparece una fuerza. Y si usted coge una masa y comienza a moverla en agua, el agua se opone al movimiento de la masa. Entonces aparece una fuerza de amortiguamiento. Y esta fuerza de amortiguamiento es una fuerza empírica, ¿no? Y le ponen algunos autores F sub R. Es directamente proporcional a la velocidad. Y para hacerle una igualdad, bueno, aquí también los autores ponen beta, pero no para nosotros beta, pero vamos a ponerle un B sub 1 para diferenciar. Para hacerle igualdad necesitamos poner una constante, ¿no? Entonces esta ecuación es empírica, sacada de experimentos. La fuerza de un cuerpo, la fuerza que el aire, por ejemplo, en el avión, por ejemplo, cuando un avión quiere volar, ahí la fuerza de resistencia para que suba el avión tiene que ser directamente proporcional a la velocidad al cuadrado. Esta a nosotros es para bajas velocidades, es directamente proporcional a la velocidad, pero para altas velocidades es la fuerza de resistencia es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros nuestra fórmula que ya hemos escrito, masa por aceleración igual al sumatorio de fuerzas, y tendríamos nosotros masa por aceleración igual a la masa por gravedad menos K por S menos K por X. Es la misma ecuación que vimos hace un rato. Pero aparece esta fuerza, menos beta sub 1 por X. Esta sería el sumatorio de fuerzas. Pero nosotros sabemos que toda esta fuerza, masa por gravedad, por el equilibrio, ¿no? Es igual a 0. Ya tenemos nuestra nueva ecuación. Nuestro nuevo modelo ha sido masa por la aceleración más B por X, beta sub 1, ¿no? Beta sub 1 por X prima y más K por X igual a 0. Pero esta es la general, no me interesa esta general. Necesito la estándar. Dividamos todo para la masa y tenemos nuestro modelo. La segunda deriva de X más beta sub 1 sobre M por X prima más K sobre M por X igual a 0. Esta es la que me interesa. Esta es la estándar. Ya, y vamos a hacer unos cambios. Todos los autores han quedado, bueno, en eso sí coinciden. Dice que si le ponemos la frecuencia angular al cuadrado igual a K sobre omega. A K sobre masa, la frecuencia angular. Y vamos a poner 2 lambda igual a beta sub 1 sobre m. Se hacen estos cambios para que faciliten el cálculo, ¿no? No, pero todos los autores hacen eso. Y obtenemos la típica ecuación que usted encuentra en cualquier libro, más 2 lambda por x prima, más la frecuencia angular al cuadrado por x, igual a 0. Este es nuestro modelo. Esta es nuestra ecuación. Este es el movimiento armónico amortiguado.
Entonces aquí observen que necesitamos nosotros un recipiente que por lo general puede ser un fluido, que es un líquido o un gas. ¿Ya? Entonces aquí ¿ya? Se trata de una, igual, si observan es una ecuación diferencial, lineal, homogénea, con coeficientes constantes de segundo orden, ¿no? Se observa directamente que se trata de esta ecuación. Y entonces sabemos nosotros que la solución de este tipo de ecuaciones es e a la gamma por t. Sacamos la primera derivada, gamma por e a la gamma por t, sacamos la segunda derivada, gamma al cuadrado e a la gamma por t. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en la ecuación diferencial y tenemos gamma al cuadrado más 2 lambda por gamma más omega al cuadrado, todo esto por e a la gamma por t igual a 0. Y tenemos nuestro polinomio, gamma al cuadrado más 2 lambda por gamma más omega al cuadrado igual a 0. Ya, este polinomio, aquí tenemos, si utilizamos la ecuación de segundo, la solución 1, 2, ¿no? Del polinomio, sería menos b, sería menos 2 lambda más menos raíz de 4 lambda cuadrado menos 4a, que es 1 por c, que es omega al cuadrado, sobre 2a, que sería 2. Entonces tenemos nuestro gamma 1, 2, las soluciones, ¿no?, del polinomio serían menos lambda más menos raíz de lambda al cuadrado menos omega al cuadrado. Para eso se hace los cambios de variable, ¿no?, para que me dé esto. ¿Ya? Y aquí tenemos dos raíces. Lambda 1, perdón, gamma 1, gamma sub 1, ha sido igual a menos lambda más raíz de lambda al cuadrado menos omega al cuadrado. Y tenemos la segunda solución, gamma sub 2, que es menos lambda menos raíz de lambda al cuadrado menos omega al cuadrado. Ya tenemos nuestras dos soluciones. Tendríamos estas dos, ¿no? Entonces, veamos. Primero, tenemos que si lambda al cuadrado menos omega al cuadrado es mayor que 0. Aquí comienzan los valores, ¿no?, las condiciones. A esto se le conoce como sobre amortiguado. Y se tendría las dos soluciones. Aquí sub 1, las soluciones fundamentales. Sería e a la menos lambda más lambda al cuadrado menos omega al cuadrado por t. Ese sería x1. X sub 2 va a ser igual a e a la menos lambda menos raíz de lambda al cuadrado menos omega al cuadrado, todo esto por t. Tenemos nuestras dos soluciones fundamentales. Entonces tenemos nuestra solución general. La solución general, recuerden, es la combinación lineal principio de superposición. C sub 1 por x1 más C sub 2 por x sub 2. Una combinación lineal de los dos. Ya, si usted grafica, tendríamos x función de t. Aquí tendríamos el tiempo. Entonces, si usted grafica esta solución general, le va a dar una gráfica de este tipo. A veces el movimiento dentro es como si usted tuviera grasa, ¿no? Es decir, muy denso, muy espeso. Entonces,
a veces el cuerpo ni siquiera llega al punto de equilibrio, después de que usted le saca del punto de equilibrio, ¿no? Recuerden, todo empieza en el punto de equilibrio. Viene un agente externo, le estira o le empuja y suelta. Entonces, a veces ni siquiera llegan, por eso se llama, ¿no? Sobreamortiguado. Y se puede ver que cuando T tiende a infinito, en mucho tiempo, se puede observar, ¿sí? Si lo vemos, si T infinito, en este caso vemos que X, en la gráfica, ¿no? Se observa que X función de T tiende a 0. Eso quiere decir que en tiempo bastante grande tiende a quedarse quieto la partícula. Ese sería el caso 1. El caso 2. El caso 2 es si en lo que está en el argumento, ¿no? Raíz lambda al cuadrado menos omega al cuadrado. Si lambda al cuadrado menos omega al cuadrado es igual a 0. A este caso se le conoce como críticamente amortiguado. Ya bueno. Bueno, mejor vemos la próxima clase todo esto. Sí, ahí continuamos. Para no cortar la idea. Bueno. Ay, cierto, con ustedes no teníamos que ver. Bueno, la próxima clase les hacemos todas las indicaciones. La próxima clase, la primera parte, vamos a hacer. Aquí teníamos que ver. Bueno. Sí, al inicio teníamos que escribir todas las indicaciones. Bueno, de una vez hagamos ahorita. Bueno. Sí. Eso. A ver. Entonces, prueba 6. Prueba 6. Prueba 6 el día lunes, martes, miércoles. Sería 7 de septiembre 2022. Temas. Sería Laplace y aplicaciones de segundo orden. 2 temas. Los deberes serían deberes. Entonces sería de Laplace. De Laplace serían 3 problemas. Y de aplicaciones de segundo orden también 3 problemas. Y la entrega sería para el día justo de la prueba, ¿no? Entrega el 7 de septiembre. Ya, ahí están todas las indicaciones. Entonces, para el día, bueno, la próxima clase, solo nos falta ver estos 2 casos de cuando es igual a 0 y cuando es menor que 0 y las forzadas. Y solo se trata de sistemas de ecuación, digamos, se trata de no, ecuaciones diferenciales homogéneas, lineales, excepto la forzada, ¿no? Esa es no homogénea, pero el resto es igualito. ¿Bien? No, es simplemente como ya vimos, ¿no? Las ecuaciones de segundo orden son muy, muy sencillas de hacer.
se transforma en polinomios y se resuelve el polinomio. Bueno, les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, que les vaya Gracias, bien. Hasta Inge, hasta luego. luego. Ya, gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.